Hola, mis queridos hermanos. Seguimos con nuestro estudio de Juan. Vamos a las instrucciones finales de la segunda parte. Juan 14, 25 al 15, 27. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 14. Es la última noche de su vida terrenal. Hablando sobre los suyos, el Señor pudo enseñarles lecciones que las multitudes incrédulas no hubieran podido entender jamás. Se ha dicho que este discurso del aposento alto contiene las semillas de la doctrina de la iglesia futura, aunque en aquella noche de tanta emoción y angustia, ni sus propios discípulos pudieron comprender toda la profundidad que el Señor dijo. No obstante, en la misma práctica, Cristo les hizo saber que tendrían otro recurso a su disposición. Juan 15, 14, doctrina del Espíritu Santo. Esta no es la primera vez en las páginas de las Escrituras que se menciona al Espíritu Santo. Desde los primeros capítulos de Génesis, su presencia era evidente. Sin embargo, el Señor introdujo una nueva época, una edad que correctamente se denomina de la Iglesia o del Espíritu Santo. Era muy natural entonces que Cristo enseñara algo de lo que sería el ministerio de la persona de la Trinidad. El tema se introduce en el 14:16 y en adelante. Cada cita que trata el tema agrega más información y aclara mejor la doctrina. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo puede recibir, pero no le ve ni le conoce, porque vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Capítulo 14, 16, 17. Claro que Dios Padre concedería la petición de su Hijo, como siempre estuvo totalmente de acuerdo con su voluntad, característica proveniente de Jesucristo. Él nunca hubiera perdido nada que estuviera fuera de la voluntad del Padre. El otro consolador, versículo 16, Cristo dijo que es el Espíritu Santo. Es otra persona igual y del mismo carácter que Él. No son idénticos, pero sí de la misma naturaleza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son de la misma esencia, poseen las mismas cualidades y son igualmente Dios. San Juan usa la palabra consolador 2 veces en este capítulo y 2 veces en el resto del Evangelio. El Espíritu Santo es una persona, mis queridos hermanos, no una influencia. La idea básica no es que el Espíritu Santo iba a proporcionar consuelos a sus seguidores, el estilo de la bondad humana que procura aliviar el sufrimiento, más bien quiere decir defensor, uno llamado al lado del otro para defenderlo. Hasta esa fecha, Cristo había estado físicamente al lado de sus discípulos, pero ahora estaba a punto de irse, por lo que le prometió que el Padre enviaría en su lugar a otra persona. El nuevo defensor estaría con ellos para siempre. Versículo 16. Esta frase señala una gran diferencia entre lo que el Espíritu hacía en el Antiguo Testamento y lo que hacía en esta nueva época. Antes venía sobre alguien cuando había algo especial que hacer, pero no permanecía en él. En la nueva época, el Espíritu ya no abandonaría a los creyentes como el Maestro estaba a punto de hacer. Tampoco partiría presente solo mientras no hubiera pecado en ellos. Cristo ya había indicado que de vez en cuando era probable que sus discípulos se ensuciaran los pies. En ese caso, sería el Espíritu Santo quien los conduciría al lavacro de la palabra. El Espíritu de verdad, cuando el que dijo ser la verdad, 14:6, prometió otro consolador, defensor igual que él, era de esperarse que este fuera el Espíritu de verdad también. Así se garantiza un recurso verídico, una fuente de información, interpretación fidedigna, estará en vosotros. Esta frase es evidencia de que el ministerio del Espíritu Santo iba a ser diferente. No solo iba a estar sobre los creyentes, como épocas pasadas, aunque había sido mucha bendición. Cristo dijo que estaría en ellos. Esto es una de las bendiciones más grandes del creyente en la presente era. El Espíritu Santo reside en nosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. 14:26. La primera parte del versículo es un repaso, pero luego Cristo añadió más datos. Os enseñará todas las cosas. El Maestro los iba a dejar, pero prometió la presencia y el poder de otra persona igual, capaz de enseñar todo. La palabra todo abarca absolutamente todo lo que los discípulos a punto de convertirse en apóstoles necesitarían para el ministerio. Inclusive la verdad es que Cristo no los habría comunicado todavía. Él recordará todo lo que yo os he dicho. Qué palabras tan alentadoras. El Espíritu se encargaría de repasar todo lo que el Señor dijo en los 3 años y medio anteriores. Además, en esa misma noche, Cristo le estaba dando muchísima información nueva, que con sus emociones tan alteradas, ¿cómo iban a recordar? Eso no importaba, porque el misterio futuro del Consolador les haría recordar. Con cuánta facilidad pudo Juan describir estos eventos después de haber pasado tantos años. Sin duda, una de las verdades que el Espíritu iba a permitir en sus mentes y sus corazones es la que aparece en el versículo 14-27. En la hora tumultuosa de esa noche y de los días subsiguientes, con solamente recordar y disfrutar de esa verdad, les hubiera bastado. Por supuesto, los judíos acostumbran a usar la palabra paz con mucha frecuencia. Sin embargo, Cristo lo identificó como mi paz, a la luz de lo que él mismo sabía que le esperaba. Esa paz no consiste en ausencia de problemas, presiones, sino en una devoción total, o sea, una conformidad a la voluntad de Dios. No sería por demás anotar aquí que la paz es una parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros seréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. 15:26-27. El versículo reitera de dónde viene el Espíritu Santo, tanto del Padre como del Hijo. Eso no ha de extrañarnos, porque Cristo se había identificado plenamente con el Padre. El dato nuevo es que dará testimonio acerca de mí. Este es el propósito del ministerio del Espíritu, en contraste con el énfasis de algunos que hacen hoy en día. El propósito del Espíritu no es llamar la atención sobre sí mismo, sino testificar de Cristo. Este es el principio muy apropiado para evaluar si un ministerio determinado es del Espíritu o no. Cuando se concentra en Cristo, entonces es del Espíritu Santo. Si se enfoca en el Espíritu mismo, entonces no es de él. Pensemos entonces, el recurso que Cristo prometió a sus discípulos aquella noche no se limitó solo a ellos. Cada creyente de la edad presente lo tiene. Con razón de ser hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en uno. Gálatas 4:6, Romanos 8:9. Saber esto nos ha motivado para vivir una vida que le agrade. Lo interesante es que la capacidad de vivir de esa forma la obtenemos solamente de Él. El Espíritu Santo es a la vez motivador e instrumento para lograr una vida santa. 15:1-25. Basados en los últimos versículos del capítulo anterior, es posible pensar que la pequeña compañía de Cristo y sus discípulos salieron del lugar donde se habían reunido, aunque no se aprecia un cambio de situación. El Señor siguió enseñando solamente a los suyos. No estaba presente los incrédulos, ni los tenía en mente el Maestro. Las verdades expuestas aquí tienen que ver exclusivamente con los creyentes, factores que ayudarán de sobremanera a su interpretación. También se tiene que tomar en cuenta que el Señor entremezcló el uso de la figura de la vid, su aplicación y su explicación. El séptimo yo soy. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid y sus explicaciones. 15:1-6. La vid verdadera, la genuina, así como se refiere a él
como el pan verdadero, o que se decía de él que era la luz verdadera. 1:9. Hay unos supuestamente fuentes de pan o de luz, aunque de vida y fruto, pero son fraudulentas. Solo él es genuino. Mi padre es el labrador. Versículo 1. Otra vez hace hincapié en las relaciones que existen entre él y su padre. Además, todos los ciudadanos de la vid y de los pámpanos están en manos de un labrador que sabe de todo y que todo puede hacer. Es más, está en manos de un Dios de amor. Eso de reconocer quién está en control de todas las cosas es muy importante para el creyente de cualquier época. El cuidado del pámpano, vale la pena repetir que el enfoque no está en vida. Todo pámpano que en mí no lleva frutos, es decir, que no lleva frutos ahora, no da esa idea, nos dice que nunca llevará fruto. Es obvio entonces que el pámpano representa al creyente, porque estaba en mí, tenía vida, sin embargo, por alguna razón no estaba llevando frutos. Entonces, el labrador divino empieza a trabajar con ese pámpano. Las palabras no se refieren a cortar ni a destruir, sino a quitar y levantar del lugar en donde está para exponerlo más al sol y a la lluvia, colocándolo en un ambiente más propicio para que produzca el fruto. Para el pámpano que ya está produciendo, también hay atención por parte del labrador. El que cuida la viña literalmente lava y poda los pámpanos que producirán frutos con el propósito de que produjeran aún más. En manos del labrador divino están los instrumentos, tanto para lavar como para podar, siempre con el propósito de hacer al creyente más fructífero. 15:4-6 nos revela el secreto de ser fructífero. El maestro habla de la comunión. Los discípulos ya estaban en unión con él, no le faltaba la vida. Una vez habiendo aceptado a Cristo, es imposible estar fuera de la unión con él. Juan 10:28-29. Sin embargo, es posible estar fuera de la comunión. Para que la vid produjera fruto a través del pámpano, éste tenía que absorber de planta todos los elementos nutritivos necesarios. Llegando esa verdad, el Señor agregó: separados de mí, nada puedes hacer. Estar con Él es la única fuente de vida. La comunión con Él es la única fuente de fruto. El efecto no está en comunión con Cristo. Es obvio que el versículo presenta un escenario con consecuencias serias. Para poder entenderlo, se tiene que volver a explicar el mismo principio de interpretación que hemos venido usando. Este pasaje no habla de vida, salvación, sino de fruto. La palabra salvación no se usa en todo el capítulo. Además, el resto del Nuevo Testamento está en contra de la posibilidad de estar lejos de Jesús. Si tienes que recordar que estamos tratando con una figura y el juego es tan descriptivo como el pámpano. No obstante, el juego es una figura de juicio. Entonces, la lección básica es que el pámpano que no produce frutos corre el riesgo de recibir una fuerte disciplina. El pámpano no será disciplinado por falta de vida, sino de frutos, porque el labrador siempre busca el fruto. O damos frutos o hará fuego. La oración efectiva, capítulo 15 del 7 al 17. Esta no es ni la primera ni la última referencia de la oración en el discurso. Sin embargo, aquí se relaciona con la comunión con Cristo. Él dijo que la oración efectiva depende de la relación que uno tenga con la palabra de Dios. Viviendo de acuerdo con ella, demuestra sumisión a su autoridad y por lo tanto produce una oración eficaz. El gozo cumplido. El gozo del Señor, versículo 11, estaba en cumplir la voluntad del Padre. Él quería que sus discípulos tuvieran ese mismo gozo. Lo que les mandó a hacer es para que lo lograran. Enseguida les dio una de las directrices más importantes: que os améis unos a otros como yo os he amado. El fruto permanente, versículo 16, no me elegisteis a vosotros a mí, sino que os elegí a vosotros.
Nos dijo esto solo con referencia al periodo de reclutamiento que hizo en Galilea. Es una verdad que viene de la eternidad pasada, de los decretos de Dios mismo. A los discípulos y a nosotros también, el Señor nos ha escogido sobremaneramente con un propósito, para que llevamos y llevéis fruto. La vida cristiana tiene un objetivo. Nuestra elección y preparación ha de estar diseñada con Él en mente. La persona con plena comunión con Cristo gozará de frutos perdurables. Cosa permanente en esta vida no las hay, a pesar de los que publican los anuncios comerciales, pero el fruto de un creyente en comunión con el Señor durará para siempre. 15, 18, 25. La relación estrecha con Cristo siempre produce una reacción de parte del mundo. Anteriormente, Cristo había dicho que el mundo no podía aborrecer a los discípulos, Juan 7:7, porque en aquel entonces tal vez no mostraban una identificación tan estrecha con Él. En cambio, cuando se hizo evidente que tenían relación con el Cristo de la cruz, recibieron su oprobio. Ahora reaccionemos. El versículo 19. Cristo explicó que a sus seguidores que ya no pertenecía al sistema del mundo. Además, ¿cómo era posible que ese sistema tratara en forma diferente a los discípulos que a su amo? La luz vino al mundo y reveló el pecado del mundo. Por eso los mundos odiaron la luz, porque reveló lo que había en ellos. Por lo tanto, odiarán también a los que le siguen. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Te pedimos que cada día, Padre Celestial, seas tú hablándonos, ayudándonos, Padre Celestial, en los momentos de persecución, de angustia, de soledad. Te pido, Dios eterno, Señor, que siempre nos enseñes y que siempre, Padre Celestial, nos des más y más, oh Dios eterno, Señor, de ti. Te doy gracias por todo. Gracias por todo lo que has hecho. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.